motiva, nos anima, nos hace ver muchas cosas. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra, sermón, prédica, como le quieras llamar, le puse las ataduras del miedo. ¿Sabían usted que hay ataduras en nosotros? Y hay muchas, pero una muy fuerte es la del miedo, la del temor, y eso arrastra a otros demonios como preocupación, ansiedad, angustia. Ese demonio es terrible, el temor y el miedo es terrible, son demonios, son espíritus. Yo normalmente los viernes en la noche empiezo a celebrar mi Shabbat Shalom, o sea, mi sábado de paz. Empiezo con alabanzas hebreas, prédicas hebreas, traducidas al español. Desde el viernes en la noche, y todo el sábado me la paso encerrado armando un ambiente espiritual en mi oficina o en mi cuarto. Pongo alabanzas todo el día, estoy meditando, leo la palabra, veo algunos videos de la Torah, o sea, de la Biblia. Hay prédicas en hebreo de la Torah, de la Biblia. Se aprende uno mucho de las raíces que traemos, porque nosotros traemos raíces judías por medio del Señor Jesucristo. Y eso no quiere decir que nos convirtamos en judíos ortodoxos, ni nos estamos convirtiendo a judíos mesiánicos, sino que la palabra, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, son los judíos. Así que hay tres situaciones que me han traído en una guerra y en una batalla toda la semana pasada. Y yo sé que todos ustedes también tienen batallas, pero las batallas, el enemigo es muy sutil. Él sabe dónde organizar y dónde armar esas batallas. Su terreno, el mejor terreno de Satanás para las batallas es la mente. Nuestra mente, ahí es donde él arma las batallas. Y esas batallas que tengo son tres. Pero de esas tres se concentran en un solo demonio, que es donde más nos ataca y nos duele, porque uno a veces no sabe qué pensar. Esas tres situaciones se concentran en un solo demonio, que es en lo material, en lo económico, en el dinero, en tus deudas, en tus pagos, en todo lo que tienes que hacer. Pero me levanté el sábado en la mañana y de repente el Espíritu Santo me hizo declarar, el Espíritu Santo me empezó a inspirar a declarar estas palabras. Empecé en ese momento y dije: todo espíritu de temor, de miedo, se van de mi mente y de mi alma. Me lo puso el Espíritu y digo, me levanto, siempre que me levanto agradezco a Dios y lo bendigo. Modeni lefaneja, Baruch atah Adonai. Y en eso el Espíritu Santo me toca y me empiezo a reprender todo espíritu de miedo, de temor. Se van ahora de mi mente y de mi alma. Y eso es lo que pasa. Porque todavía hoy en la madrugada, fíjense lo que la palabra del Señor me dio. Está en la primera epístola de Juan, del apóstol Juan, capítulo 5, verso 4. Y esto acabó de rematar todo lo que el Espíritu Santo me había puesto el sábado. De reprender y de atar todos esos demonios que me venían. Teníamos una lucha, una batalla toda la semana. Y miren cómo me remata el Señor. Me dice, porque todo, entiéndelo, me dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Con eso me quedé pasmado. Hay una fe que vence al mundo. Hay una fe que vence a Satanás. Y yo dije, Señor, gracias. Mira dónde está, aquí está la clave. Me estás dando una fe. Tú tienes esa fe. Esa fe que vence al mundo la tenemos nosotros. ¿Saben por qué la tenemos? Porque Juan lo dice aquí, que todos los que son nacidos de Dios. ¿Ustedes son nacidos de Dios? ¿Seguro? Está bien, confírmenlo, no le tengan miedo. Sí, amén, yo soy nacido de Dios y mi fe es la que va a vencer al mundo y a Satanás. Porque hay otro tipo de fe, pero esa fe es como más mental, más de emoción, más de que si hago esto o lo otro, pienso que con eso voy a tener fe. Pero la fe principal es la que es de aquel que nació de Dios. Y si tú has nacido de Dios, no puedes dejar de vivir sin Él. A veces nuestro afán por servirle mejor al Señor, a nuestro Creador, a veces intentamos hacerlo de alguna manera que lo hacemos a veces con nuestras propias ideas o con nuestra forma de pensar. Y no te va a funcionar. En cambio, hay otras maneras de hacer las cosas en esta vida. Hay otra manera principal de hacer las cosas. Cuando tú te dejas guiar por quién tiene que hacerlo o por quién tiene que hacer esas cosas que tú tienes que hacer. Si no te dejas guiar, la vamos a regar. Tenemos que empezar a buscar al Espíritu Santo porque dice la palabra, dice la Torah, que Él es el que nos guía. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña. Y cuando tú te dejas guiar por Dios, cuando tú te dejas guiar por tu Padre, las cosas no te van a salir solamente mejor, sino que el Señor las termina. Tú inicias algo, quieres hacer algo y te dejas guiar por Él, Él te va a ayudar y va a terminar lo que tenías que hacer. Porque el Espíritu Santo no improvisa. Él no anda improvisando. Bueno, sí, a ver, vamos a intentarlo, a ver, vamos a probarlo, a ver si así te sale mejor, a ver si te funciona. No, Él no improvisa. Todo lo que el Señor tenga para tu vida, todo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, no lo va a cambiar en lo más mínimo. El que va a venir a llenarte la cabeza de chorlitos es Satanás. Porque ese es su fin de él: mentir, engañar y destruir. Y te va a llenar la cabeza de cosas. Pero jamás Dios va a cambiar lo que ya tiene para ti, en lo más mínimo. Así que si Dios nos da una orden, hay que cumplirla, hay que seguirla. Y cuando a mí me dio una orden de terminar este techo, yo lo cumplí. Y cuando me ha dado órdenes de hacer cosas, las cumplo porque sé que vienen de Él, me dejo guiar. Y si Dios me está permitiendo que yo pase por un tramo o que yo pase por estas situaciones, Él lo está permitiendo, pero ya me dio la confianza y la seguridad de que voy a salir victorioso en esas tres situaciones, porque yo tengo la fe que vence al mundo. Además, Él está tratando en esas situaciones. Si tú estás pasando por alguna, entiéndelo que vas a salir victorioso. Como dijo la salmista hace rato, las promesas Dios las va a cumplir en tu vida, ya sea hoy, mañana, en un mes o en un año, pero esa promesa que te dio la va a cumplir.
Lo que el Señor quiere es que en esa situación nosotros tengamos madurez, tengamos revelación, tengamos esa conciencia, esa mentalidad de victoria. Eso es lo que el Señor trata de enseñarnos. Que empecemos a madurar, a entender su palabra, a discernirla. Él nos va a inyectar madurez, nos va a inyectar revelación. Nos va a dar la conciencia de que somos más que ¿qué? Si no lo pasamos por ahí, no lo vamos a entender. Tenemos que pasarlo por ahí, suplirlo, sufrirlo, no sé. Porque somos sus hijos, no somos cualquier cosa. Él no te va a desamparar. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestra ayuda. Pero déjame decirle que lamentablemente hay muchos que todavía están esclavos de Satanás, dándole permiso consciente o inconscientemente para manejar sus mentes en esta vida. Nosotros no podemos permitir que Satanás controle nuestras mentes, pero hay muchos todavía que están esclavos. De ahí sale esta palabra que dice cuál es el significado concreto de lo que puede ser una atadura del miedo, del temor. Tenemos que aprender cómo podemos andar verdaderamente con Dios. Andar verdaderamente, no religiosamente, literalmente. ¿Cómo voy a aprender a andar con Dios para que yo pueda vencer con esta fe que tengo? Yo no sé, no conozco sus mentes, quizás conozca un poquito de su vida por algún chisme que me llegó, pero no conozco realmente sus corazones. Y yo sé que a muchos en algún sector de su alma los está controlando una especie de temor y de miedo. Y no es que esté declarando profecía, pero muchos padecen de temor y de miedo, de preocupación, y hasta caen en la ansiedad. ¿Sabía usted que el miedo tiene un control poderosísimo? Tanto que a veces nos obliga a actuar con irresponsabilidad. Nos impide, o sea, quiere decir que nos impide vivir con esa responsabilidad. Ya sea con la responsabilidad en tu casa, en tu familia, en el trabajo, y primeramente esa irresponsabilidad que tenemos contra Dios. A ese miedo y a ese temor no lo evade nadie, no lo puede evadir nadie. Al espíritu de temor y de miedo no lo puede evadir nadie, ni el mismo Papa lo puede evadir. ¿Por qué crees que cuando le armaron a un Papa ese carromóvil, como era papomóvil, ¿no? Que era de cristales contra bala y todo eso, pues, tenía miedo, tenía el espíritu de miedo y de temor. Muchos los tenemos todavía y eso nos impide vivir con responsabilidad. Pero eso no lo evada a nadie, ni el más encumbrado de los pastores, ni el más encumbrado del profeta o de los apóstoles. Ahí a todos los ataca, nos ataca. Es su arma favorita. Quizás cambien los factores, las situaciones cambien, pero el temor y el miedo es el mismo espíritu. Miedo al fracaso,
¿Cuántos no tienen miedo de fracasar en lo que están haciendo o quieren empezar a hacer? Todos tienen miedo al fracaso. El miedo es la razón número uno por lo que los cristianos no hablan de su fe. El miedo es la razón número uno por la que no hablamos de nuestra fe, por la que no hablamos de Cristo. Le tenemos miedo a qué va a pensar mi tío, mi cuñado, mi amigo. Ay, va a pensar que... Y yo por eso mejor no le hablo de Cristo. Ya desde ahí el diablo te ataca, te da miedo hablarle a alguien, a alguna persona de tu fe. Esa es una arma, esa es una de las armas que Satanás usa, el temor de hablar de nuestro Dios en público. Si hasta para venir aquí al púlpito, que estamos rodeados de hermanos en Cristo, nos da temor y miedo pasar a hablar del Señor. Este es uno de los trastornos que el diablo pone, trastornos psicológicos más extendidos que nos ponen. Y no me diga que no, porque yo lo he vivido. Y también vemos una sociedad plagada por el temor al fracaso. Amigos, hermanos, parientes, ¿y le has hablado de Jesucristo? ¿Le has hablado de la fe de vencedor? ¿Le has hablado que con Él puedes salir adelante? ¿Lo ves que están llenos de problemas? Pero como tú tienes también ese espíritu de miedo de hablarle, no le abres los ojos. La sociedad está plagada de problemas económicos. ¿Le has hablado quién es su proveedor? ¿Le has hablado los principios del reino de ofrendar y diezmar? No, porque pues, a ver, pues si yo ni los cumplo, ¿no? ¿Le has hablado del principio? La sociedad está plagada de el miedo a las enfermedades. ¿Le has hablado que Jesucristo llevó sus enfermedades en la cruz? ¿Que Él sanó nuestros dolores? ¿Le has hablado? Un demonio fuerte que ha metido en estos días, en este siglo, ha sido la inseguridad. La gente le tiene miedo ya a la inseguridad y ha atrapado a miles, si no es que a millones, a nivel mundial. Ese demonio está trabajando porque sabe que el fin se le acerca, pero la gente ya vive de miedo y de temor. Pero bueno, diría el argentino, nosotros existimos como iglesia y estamos plantados en esta tierra. Estamos plantados para darle luz, no para vivir en tinieblas, no para vivir llenos de miedo del diablo. Miedo al hombre, le tenemos miedo al hombre, imagínense, y por fin le tenemos miedo al miedo. Ay, es que yo voy a tener miedo y me va a... ¿Sabía usted o conoce usted que el mandamiento más frecuente que vas a hallar en la Biblia, en los evangelios, es no temáis? Es un mandamiento, es un mandato. No temas. Y es lo que más hacemos. Antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida,
Dios le dice a su pueblo 4 veces la misma expresión: esfuérzate y sé valiente, no temas, no tengas miedo. Diga conmigo: yo me esfuerzo y voy a ser valiente y no voy a tener miedo. Pero créalo, usted tiene la fe que vence al mundo, porque usted es nacido de Dios. Y este versículo se complementa con lo que Salomón dijo una vez en Proverbios: huye el impío sin que nadie lo persiga. Imagínate. Allá el inconverso, el mundano, huye, tiene miedo, pero si nadie lo está persiguiendo, pero ya lo tiene esclavizado el miedo. Yo no sé si aquí habrá alguno de esos que estén esclavizados del miedo y huye el impío sin que nadie lo persiga. Imagínense. Mas el justo está confiado como un león, hasta echadito y como un león, nada más esperando a la presa, ¿no? Estamos confiados. De aquí sacamos un principio básico para empezar a desatar esas ataduras que traemos. ¿Cuántos quieren cancelar, romper, desatarse de esas ataduras del temor y del miedo? Nada más que si usted quiere ser valiente, ¿cuántos quieren ser valientes? Ser valiente es una característica que yo no sé si la vayan a cumplir. Porque si usted ha declarado que se desata de todo temor, de todo miedo y que quiere ser valiente, déjeme decirle que una de las características tiene que ser una vida llena del Espíritu Santo. Si usted no busca la palabra todos los días, si usted no se llena del Espíritu Santo y empiece a manifestarse los dones, le va a ser muy difícil. Porque esa es una de las características para ser valiente. Imagínense a David. Hay una parte en el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 31. Esta parte es importante en la Biblia. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo me acuerdo que antes la palabra denuedo yo tenía pensado que era conocimiento, sabiduría, pero no. Denuedo, fíjese que no es eso. Dentro de los significados en hebreo, la palabra denuedo es la que tiene que ver precisamente con la palabra valentía. Denuedo, Pedro hablaba con denuedo. Ahorita me acordé del hermano Beto Mosqueda. ¿Cuántos conocían al hermano Beto Mosqueda? Que él decía, es que Pedro hablaba desnudo. No, es denuedo. O sea, Pedro hablaba con denuedo, con valentía. Él no tenía temor, miedo, nada. Y eso es lo que nos atrapa a nosotros, el temor y el miedo. Y por eso no hablamos con valentía la palabra del Señor. Y a nuestra familia, amigos que tanto la necesitan. Piensa la iglesia primitiva, porque eso le sucedió a la iglesia primitiva. Ellos hablaban con denuedo, empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Ahí en la iglesia primitiva, piensa en eso. La iglesia, la primera iglesia de la que habla el libro de Hechos, no oraba para que fueran sanados. No oraban para que profetizaran. No oraban para que tuvieran lenguas. No oraban para que mi hermano cayera cuando yo lo tocara y cayera. No.
Todas estas cosas provienen de Dios, provienen del Espíritu Santo, que son tremendamente hermosas y poderosas, y eso nadie lo va a discutir. El Espíritu Santo nos da lengua, oramos, pero ellos no oraban por eso, porque ellos ya tenían todo eso, lo tenían. Esa iglesia, en cambio, oraban por valentía, pidiendo de nuevo. Por eso oraban, porque era una iglesia perseguida. Las mataban, los encarcelaban, los azotaban. Oraban por de nuevo. Hay que orar por esa valentía, porque el reino de Dios, así como ellos lo hicieron, solo lo puede establecer cuando somos fieles y somos valientes. Y es la única manera de establecer el reino, cuando eres fiel al Señor, cuando eres fiel a sus servicios, cuando eres fiel a sus servicios, cuando eres fiel a su oración, cuando eres fiel a su alabanza, cuando eres fiel a todo, que le seas fiel y seas valiente. Entonces es cuando verdaderamente vamos a establecer el reino de Dios. Y déjame decirte, esta mañana, qué bueno que vinieron. Hay algo que nos tiene que quedar definitivamente claro en esta mañana. Dios, lo dice la palabra, lo dice la Torah, lo dice las Escrituras. Dios no se complace ni con los incrédulos ni con los cobardes. Así que si tú estás pensando que estás complaciendo a Dios y eres un cobarde, que no tienes valentía, andamos mal. Dios no se complace con los incrédulos ni con los cobardes. Y hay una palabra que confirma esto en Apocalipsis 21:7. Le dice el Espíritu Santo, el Señor le dice a Juan: el que venciere, le está hablando el apóstol Juan, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿A quién es la promesa? ¿Para quién es la promesa? ¿Para nosotros? Amén. No cayeron. Ok. La promesa es para el que venciere, al que es valiente, al que tiene la valentía, que no es cobarde, que no se acobarda para venir a los servicios en la semana. Y déjeme decirle que no crean que me van a desanimar, pero yo sigo haciendo los servicios el sábado y los miércoles de oración, y no me van a desanimar. Yo sé que no vienen para desanimarme, para que ya cierre el pastor esos servicios. No los voy a cerrar. No los voy a cerrar. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, fíjese, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Ala! No, Señor, pues no. Oye, ¿cómo me vas a comparar con todos estos? Mira, me comparas con idólatras, con mentirosos, me comparas con ladrones, ¿qué más? Con hechiceros, con fornicarios. Con eso nos está comparando, porque dice primero que los cobardes, dice, nos tiene que, fíjense, los incrédulos ni con los cobardes, y luego sigue con los demás, sigue con los otros. ¿Han leído ese pasaje alguna vez? ¿Lo han leído?
¿A poco nunca les llamó la atención? Yo hasta que lo leí me llamó la atención. Dios nos considera al mismo nivel que todos los que te leí, fornicario, todo eso lo demás. Fíjate, para que así nos considere los cobardes, digo, ya es para pensarlo y meditarlo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué soy cobarde? Si Dios me va a comparar con todos los demás, me va a comparar con hechiceros, con idólatras, y yo no soy nada de eso. Lo único que soy es cobarde porque no quiero ser valiente. Pero yo tengo el Espíritu Santo que me puede hacer valiente. Haga su propio examen. Yo no se los voy a imponer. Medítelo, véalo en su casa, en la intimidad con el Señor. Mida su valentía. O usted trataría de la misma manera que el Señor a todos esos que mencionamos. ¿Usted los trataría igual? ¿Usted trataría a un cobarde como un fornicario? Está grueso, ¿no? Creo que muchos haríamos diferencias. No, espérame. Pastor, espérame, yo todo eso no. Yo nada más soy cobarde. Pero lo voy a arreglar. A partir de hoy lo voy a cambiar. Parece ser que el miedo y la ansiedad son cosas similares. Miedo y ansiedad. Pero sin embargo no lo son. Miedo y ansiedad parecerían, pero no es. Son primos hermanos porque se llaman unos a otros. Mira, este cuate tiene miedo, ven para acá. Vente acá, vamos a meterle preocupación, vamos a meterle miedo. Pero sin embargo no lo son. Porque lo mismo aquel que es ansioso porque no conoce o no conocemos lo que va a suceder. Y entonces suponemos lo peor. Viene y entra esa ansiedad. Pero porque no sabes ni lo que va a suceder y te llena la cabeza el enemigo y empiezas a pensar. Pero no sabes lo que va a suceder. Realmente no sabemos lo que va a suceder. No es que si no pago la deuda me voy a la cárcel. No, espérame, si ni sabes qué va a suceder. Pero esa es la ansiedad. No conoce. El miedo, en cambio, tiene siempre un causante. El miedo va a tener un causante. Le temes a algo. Le tenemos miedo a aquello que amenaza nuestro bienestar. Aquello que amenaza tu bienestar familiar. Aquello que amenaza tu posición. Aquello que amenaza. Ese es el miedo. Le tienes miedo a algo. ¿Me están entendiendo? Usted le puede tener miedo a las arañas. ¿O cuántos de nosotros no le tenemos miedo a la cucaracha? Pero ¿por qué le voy a tener miedo a la cucaracha si no me va a matar? Lo único que le tenemos es como asco, no sé. Pero si usted le tiene miedo a las arañas, por ejemplo, ese miedo se manifiesta primero. ¡Ay, una araña! O una rata. No, lo manifiesta. Pero si usted al descubrir al descubrir una araña en su cuarto, ahí es donde se empieza a poner nervioso, ¿no? Ahí está, ya la vio. Pero, segundo, si la araña está viva, porque si se da cuenta, si está viva, pues le va a dar miedo. Pero si usted se da cuenta que la araña está muerta, ¿qué pasa inmediatamente? El miedo se aleja, se apaga. ¡Ah, está muerta! Ya hasta la agarras, ¿no? Para tirarla a la basura, ¿no? Pero le tienes miedo a las arañas. El miedo es temor a algo. No sé si han entendido, y la ansiedad es otra cosa. Mire lo que dice el Salmo 118. El hombre
como causante del miedo. Salmo 18, verso 5. Desde la angustia invoqué a Jehová, me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todos los demás causantes de nuestro miedo o de nuestro temor son insignificantes. Todos son insignificantes en comparación con el poder de nuestro Dios. Así que no le tengas miedo ni temor a nada. A nada. Son insignificantes. ¿Se acuerdan de David? Debemos de ser como David. Igualito, cópiatelo. Cópiate a David, proclamó ante Goliat. ¿Qué fue lo que le proclamó a Goliat cuando lo oyó? ¿Quién es este filisteo incircunciso? O sea, porque era incircunciso porque no lo habían hecho la circuncisión, no tenía nada que ver con Dios. Era un vil mundano. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Así que cuando te atrape el temor, el miedo, ¿quién eres tú, demonio, cochino, mentiroso, incircunciso, que vienes a desafiar a mi Dios viviente, que es más poderoso en mí, y te vas ahora? Y fuera temor, fuera miedo, fuera ansiedad, fuera preocupación. En cambio, el ejército de los hebreos vio a Goliat de otra manera. Lo vio de otra manera, lo vio en relación a su propio tamaño, lo vieron muy grandote. Y frustrados, se achicaron, se llenaron de miedo. ¿Ves la diferencia? ¿Cómo lo vas a ver al miedo y cómo lo van a ver los otros? Lo vieron grandote. Y así trabaja el demonio de miedo. Cualquier cosita así te la hace grandota para que pienses que, ese es Goliat, ay, qué bárbaro, Goliat está grandísimo, no voy a poder con ese problema. Sí puedes. Porque tienes al Dios viviente, que estás lleno de Él. David lo vio en relación a nuestro Dios y venció, derribó la fortaleza. Y así es como tú y yo vamos a derribar nuestras fortalezas. Así como te lo dije. ¿Cómo empezó a hablarme el Señor el viernes, el sábado en la mañana y hoy en la madrugada? Tienes que reprender, cancelar y vencer a esos espíritus. Y tú tienes la fe que vence al mundo, porque eres nacido de Dios. Y con eso, ¡fua!, se me bajó todo. Todo. Vi la araña muerta. Le dije, mira, aquí está. Eres una arañita pisoteada. Eso es lo que eres. Y no vas a venir a trabajar en mi mente. ¿Cuánto lo creen? Pasemos al frente. Ya sé que ya quieren ir a comer y prepararse para su fútbol. Ya lo sé, espérenme. Diga algo. Más joven, pues, estas niñas, Alina, Karen, todas estaban chiquitas, quizá como de 12, 13 años. Tenía yo fuerza. Y me gritaban, abuelita, es que en la Lía tenían un trapeador así, de ese mechudo, pero ahí había una nauyaca enredada grande. Estaba enredada, pero estaba por abrir la puerta y estaba en la orilla de la Lía de tender ropa. Y agarro yo un machete, porque mi esposo siempre tenía machete bien afiladito, y me subo
y la veo que estaba enrollada en la lía y me hacía la lengua, así hace la lengua, así hacía la lengüita y todas se reían de mí. Y entonces me decía Teresa, no se le acerque, suegra, dice, no, agarro el machete y le volé la cabeza. No le tuve miedo, no le tengo, yo siempre mato las culebras cuando están ahí en la casa, yo las mato. Amén, amén. Está profetizado por Dios desde Génesis que le vamos a aplastar la cabeza. Tienes que creerlo, todos esos demonios se le aplasta la cabeza. Muy bien, levante sus manos. Esto se lo oía a un predicador. Levante bien sus manos. No. Cuando viene alguien a robarte y a asaltarte, ¿qué te dice primero? ¿Qué te dice? Arriba la mano, ¿no? Arriba las manos. Se lo oía a un predicador. Y dice que arriba la mano es rendirte al asaltante, ¿no? Para que él vea que ya estás rendido. Lo mismo, esta mañana tú te estás rindiendo al Señor. Si tú levantas tu mano, es señal de rendimiento al Señor, que te rindes esta mañana a Él. Y yo te voy a dar 3 medicamentos, 3 medicinas efectivas, 3 claves, 3 cuchillos, 3 espadas, 3 machetes, como mi hermana Chepita, 3 machetes para que cortes toda atadura de tu vida. Toda atadura. Primero, analiza tu temor. Analízalo, piensa, ¿qué es lo que en realidad temes? Si es un problema, pero que sea bien definido, ¿cuál es el problema? Analízalo, medítalo. ¿Cuál es el problema? Defínelo bien y afronta esa realidad. No huyas, no le tengas miedo, afróntalo. ¿Y sabes qué? Se resolverá ese problema. No huyas, no te acobardes, afronta el problema y se va a solucionar. Ya está resuelto, yo lo declaro que está resuelto tu problema. Segundo, define, medita, pídele al Señor que te diga qué parte de tu vida ha usurpado en ti el poder de Dios. Esos demonios usurpan nuestras almas, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra forma de ser. ¿Qué parte has sentido tú que Satanás te domina? No sé, hablamos de cosas que tú solamente en la intimidad sabes de dónde flaqueas. Piénsalo. Y la tercera, ¿de qué manera el temor te hace comportar irresponsablemente? ¿Por qué me porto así? ¿Por qué me comporto de esa manera? ¿Por qué soy irresponsable con mi Dios? ¿Por qué? Porque hay algo que está obstruyendo eso en mi vida. Y vas a desarrollar un plan ahora. Esta es la tercera medicina, el tercer machete. Vas a desarrollar un plan de comportamiento responsable. Voy a ser responsable ahora. Voy a oír la voz del Espíritu Santo y me voy a dejar guiar. Quiero ser responsable en todo lo que yo haga, en mi casa, en mi trabajo, en el templo con mi Señor. Voy a ser responsable. Tengo que ver la manera de cumplirle a mi Dios los miércoles, los sábados y los domingos. Tengo que ser responsable en el reino para que yo pueda ser responsable en la vida. Tienes que ser responsable. Ese es un plan, un compromiso. Ese es un comportamiento nuevo que el Señor va a poner en tu vida. Óyeme bien lo que te digo. Ahora sí, declare conmigo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos van a vivir bajo la sombra de Dios? Diré yo,
esperanza mía y castillo mío. A partir de hoy, solo en ti confiaré, porque tú me librarás del lazo del cazador, de todo demonio de miedo, de temor, de preocupación, fuera de mi vida. Se van ahora, porque tú con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro ahora, porque escudo y adarga es tu palabra. No volveré a temer al terror nocturno, ni saeta que huele de día, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Declaro esta mañana que no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada, ni mi vida, ni mi familia, ni mi trabajo, ni mis finanzas, nada. Ahora, en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Baruch atah Adonai. Te adoramos. Sé que el Señor nos ha liberado de todo espíritu de temor, de miedo, de preocupación. Ya no más, ya no van a existir en mi vida, no más. Lo declaro, ni miedo, ni preocupación, nada, ni temor. Yo viviré confiado. Voy a vivir confiado. Amén y amén.